Daniel 4 y leyendo todo el capítulo. Así dice la palabra de Dios. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moren en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Esas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morar las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribar el árbol y cortar sus ramas y quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierba y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Las sentencias por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre es Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo decía: cortar el árbol, destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierba y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esa es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere.
En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa, las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te queda firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace, según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Al mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadido. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Esa es la palabra de Dios, y es tanto para nosotros como para Daniel en este tiempo. Padre Celestial, te pedimos que tú abras, Señor, los ojos, nuestros ojos, nuestro entendimiento y nuestros corazones para entender esta historia. Y te pedimos, Señor, que tú puedas hacer tu obra para quebrantar el orgullo de alguien aquí hoy y salvarle de sus pecados. Ten misericordia, te pedimos, Señor, de nosotros. En nombre de Cristo. Amén. Es algo maravilloso ver cómo Dios obra en poder para salvar a alguien de su pecado. Es el milagro más grande que Dios hace. Buscamos muchos milagros, ¿verdad? Yo quiero milagros de dinero y de comida. El milagro más grande que Dios hace es salvar a un pecador de su pecado. Y hemos visto, ¿verdad? Familiares, amigos, que por años estaban muy duros en contra de Dios y su palabra. Y hemos visto a algunos empezar a entender su necesidad, de entender que la única solución es Cristo. Pues claro, no lo hemos visto en todos nuestros seres queridos, todavía estamos orando por muchos. Pero muchos de ustedes pueden pensar también en sí mismos. Cuando ustedes estaban también tan arraigados en su orgullo y en su pecado, y lo que Dios tenía que hacer para salvarles. Pues cuando consideramos aquí en el libro de Daniel el tema de la soberanía de Dios, claro que se aplica a reyes y gobiernos y países enteros. Dios reina sobre todo, como vemos en este libro. Pero no debemos olvidar que Dios también ejerce su soberanía en las vidas de su creación cuando nos salva de nuestros pecados. Y esta historia es una ilustración muy clara de la soberanía de Dios en la salvación. Este es el tercer capítulo que trata específicamente de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Se ha establecido que es un rey muy grande, poderoso, rico, humanamente hablando, en control de todo. Pero Dios primero le reveló por medio de un sueño que su reino no iba a continuar, que Dios tenía el control. Después, por medio del testimonio de sus 3 hombres que vimos en el capítulo anterior, se dio cuenta que la vida y la muerte no estaban en sus manos, sino en manos de este Dios.
sea, ahora en este capítulo Nabucodonosor tiene más conocimiento del Dios verdadero. Sabe que puede revelar misterios y secretos. Sabe que puede rescatar a su pueblo del fuego. Pero cuando empezamos este capítulo 4, Nabucodonosor todavía no ha visto su propia necesidad de Dios. Él todavía no se ha humillado ante Dios. Y humanamente hablando, ¿por qué lo haría? Tiene todo. ¿Por qué necesita a otro Dios? ¿Por qué necesita cambiar su vida? Por eso Dios tiene que humillarle. Dios tiene que hacer algo muy fuerte en su vida para quebrantarle, para vencer su orgullo, para rescatarle de su pecado. Nabucodonosor necesita entender que es para él. Porque ha visto, bueno, este Dios reveló el sueño a Daniel. Este Dios rescató a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero Nabucodonosor todavía no ha entendido que él necesita a este Dios. Yo creo, junto con muchos comentaristas, aunque no todos, que aquí tenemos la historia de la conversión de Nabucodonosor. Aquí tenemos su salvación. Dios en su soberanía venció el orgullo de este rey y le salvó de sus pecados. Y por eso tenemos aquí una gran ilustración de cómo Dios lo hace. ¿Cómo es que Dios salva a una persona? Pues no lo hace exactamente como hizo con Nabucodonosor aquí, haciendo pensar que es un animal. Pero lo que Dios sí tiene que hacer con todos es quebrantar su orgullo para hacerle reconocer su necesidad de un Salvador. Sin eso, nadie es salvo. Hasta que Dios quebrante tu orgullo, no vas a ser salvo. Pero Dios lo hace. Es el ánimo de este pasaje. Dios es soberano para vencer el orgullo de un incrédulo y salvarle de sus pecados. Vemos primero que Dios es soberano para vencer el orgullo del incrédulo. Es lo que vemos en la mayor parte del capítulo, en esta historia, con el sueño, con su cumplimiento. Perdón. Primero, e interesantemente, el capítulo empieza no con Daniel escribiendo o contando, empieza con Nabucodonosor. ¿Qué pasó? Este rey pagano ya está diciendo cosas que son parte de la Biblia. Pero vemos que él empieza, dice aquí, proclamando a todos lo que Dios ha hecho en él. Eso tal vez lo que leemos aquí al principio, vemos que Dios le ha cambiado, ¿verdad? Nabucodonosor, a todos los pueblos, naciones y lenguas, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Ya vemos que Dios le cambió. Quita el suspenso un poquito, o suspenso, ¿no? Quita el suspenso un poquito. Ya sabemos lo que Dios ha hecho, pero tal vez nos da ganas, pues, ¿qué hizo Dios para cambiar a este rey? Y muy rápido, una parte aquí. Es muy importante porque tenemos amigos o familiares que parecen como Nabucodonosor. Duros. Dices, ¿qué más tienes que ver para creer en Dios? Ten confianza. Porque en el tiempo de Dios, que no es nuestro tiempo, Dios puede quebrantar a cualquier persona, no importa quién es, hasta el rey más poderoso, su tiempo puede ser salvo. Dios aquí usó el sueño, un sueño otra vez en vida de Nabucodonosor. Dice que Nabucodonosor tuvo un sueño que le espantó, otra vez las imaginaciones y visiones de su cabeza le turbaron. Otra vez acudió primero a sus sabios. ¿Por qué? ¿Por qué tan necio Nabucodonosor? ¿No ha aprendido que sus sabios no pueden decir nada? ¿Que no pueden interpretar nada? ¿Por qué no va con Daniel primero? Pues la verdad es que así es la persona sin Cristo. Así es la persona cegado por sus pecados. Es un necio. Comete el mismo error una y otra y otra y otra y otra vez y no aprende. Los sabios de Nabucodonosor no podían ayudar en toda esa historia. ¿Por qué pensó que iban a ayudar ahora? Y no, pues no podían. Posiblemente él tenía miedo de la interpretación verdadera. Puede ser. De todas formas, él primero buscó la respuesta en el lugar equivocado. ¿También lo has hecho? Tú tienes problemas en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, lo que sea, y una y otra vez tú intentas resolverlo en tus fuerzas. Una y otra vez cometes el mismo error. Una y otra vez vas con otras personas y piensas que te pueden ayudar. ¿Por qué no vas primero a Dios? ¿Por qué no buscas a Dios primero para tu problema de pecado y la salvación?
O cristiano, ¿por qué no busca a Dios primero para la respuesta a tus problemas? Puede ser que tú temes lo que Él va a decir. Porque pienso que pasó con Nabucodonosor aquí. Él temió lo que Daniel iba a decir porque él sabía que su sueño no iba a nada bueno. Entonces, primero con los sabios, a ver si me da una interpretación mejor para mí. A veces nos pasa, ¿verdad? ¿Por qué no vamos con Dios? Porque tú sabes lo que te va a decir. La misma razón por la cual a veces tú no te acercas al pastor o al anciano. Porque tú sabes exactamente lo que te voy a decir. Porque te lo he dicho muchas veces. Otra persona también te ha dicho. Y por eso, ¿por qué no buscas consejo? Porque tú sabes lo que vamos a decir y no te gusta. Quieres otra solución, quieres otra respuesta, quieres algo que no va a ser tan difícil para ti. Buscas el lugar equivocado. Lo que fue el caso con Nabucodonosor, por fin llamó a Daniel. Le llama Belsasar como nombre de mi Dios. Vemos que aquí al principio de la historia todavía no es salvo. Y le cuenta su sueño. Vemos versículos 11 y 12 otra vez. Que si este árbol se hacía fuerte, su copa llegaba hacia el cielo, se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra, etc. Explica que este era un árbol muy grande, muy hermoso, que estaba proviendo para animales y para aves. En su visión escuchó el anuncio de un ser celestial, dice aquí vigilante y santo, era un ángel probablemente. El mensajero mandó que derribaran el árbol, que cortaran sus ramas, que quitaran el follaje, dispersaran su fruto y también que se fueran las bestias y las aves. Solamente se quedó la cepa. Y la cepa fue protegida con atadura de hierro y bronce. Después empezó a cambiar la perspectiva porque fíjense que estamos hablando de un árbol, ¿verdad? Y en el versículo 6 de repente dice, su corazón de hombre se ha cambiado. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Es árbol o es hombre? Ahí vemos, es un simbolismo, es una profecía aquí. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia y pasan sobre él 7 tiempos. Ya se ve que el sueño es lo que va a pasar con una persona, simbolizado por este árbol. Dice en el versículo 15 de que su parte fuera con las bestias entre la hierba de la tierra. Y el versículo 16 dice que su corazón se ha cambiado y pasan sobre él 7 tiempos. Y el propósito del sueño no le fue oculto de Nabucodonosor. En el sueño se le dijo, versículo 17, las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. ¿Para qué? Siempre en sus Biblias, hermanos, esa frase es muy importante. ¿Para qué? ¿Qué es el propósito aquí? Nos dice, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. El Dios Altísimo, que es un título de Dios repetido varias veces en este capítulo, Él reina, Él gobierna. Y no voy a pasar mucho tiempo en eso porque lo hemos dicho mucho en estos últimos meses, pero aquí en el mundo, en cualquier país, en cualquier gobierno, la persona en autoridad está en autoridad porque Dios le ha puesto en autoridad. Dios da esta autoridad y poder a los que Él quiere. ¿Por qué? A veces para bendecir, a veces para maldecir, a veces para bendición del país, a veces para que se quebrante completamente debido a su pecado. Entonces, no estoy diciendo que cualquier gobernante está haciendo lo correcto, pero ahí está por Dios. Y lo que cada persona tiene que reconocer, gobernante o no, es que es Dios quien reina y no nosotros. Después de contar este sueño, Nabucodonosor pide a Daniel la interpretación. Dice el versículo 19 que Daniel quedó atónito casi 1 hora y sus pensamientos lo turbaban. No es que Daniel no sabía qué decir. No es que Daniel no sabía cómo interpretar. Daniel sabía, Dios le había dado esta capacidad de interpretar sueños. No, Daniel nos dice por qué estaba atónito. Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Daniel sabía la interpretación y no quería decir a Nabucodonosor. ¿Por qué? ¿Porque tenía miedo de la muerte? Yo no creo que Daniel tuviera miedo de la muerte. Entonces, ¿por qué no quería decir al rey? Daniel no era como nosotros.
Si Dios, escúchame bien, no hay profetas hoy en día. Si Dios diera a alguien hoy en día una profecía para ir ahora al actual presidente y con esta visión decir, Dios me ha dicho que tú vas a ser destruido. No va a suceder. Yo creo que la mayoría de los cristianos hoy en día lo haría con ganas, con gusto. Sí, Dios, gracias por esta oportunidad de ir con esta persona o cualquier otra persona, ¿ok? Pues tranquilos. Con cualquier persona y decir, tú estás mal, Dios te va a juzgar, no vas a continuar en poder. Ah, sí, por fin Dios va a juzgar, me va a usar a mí. Daniel no era así. Daniel no quería decir al rey lo que iba a pasar. Daniel no quería ver a este rey juzgado. Tenía compasión, que es lo que nos hace falta. Con esos malvados, y si son malvados, nos falta compasión por sus almas. Bastante Daniel dijo, después de dar la interpretación, pues rey, arrepiéntete, vive diferentemente para que eso no te pase. ¿Cuándo la última vez que oramos por el arrepentimiento de nuestros líderes? No por su juicio, su arrepentimiento. ¿Cuándo la última vez? Otra vez si estás de acuerdo con el gobierno actual, que es otra cosa. Pero en el pasado, cuando no estabas de acuerdo, en el futuro, cuando no vas a estar de acuerdo, solamente oras por juicio o por arrepentimiento. ¿Tenemos compasión o no? Que Daniel nos enseña muchísimo de cómo estar ante personas malvadas. Este rey quería matar a esos 3 judíos en el capítulo anterior. No era una buena persona. No hay ningún problema en llamarle el malvado rey Nabucodonosor. Así como gobernantes hoy en día son malvados, es una palabra apropiada. Pero queremos que sean salvos antes de que sea demasiado tarde y pasen la eternidad en fuego. No es primero al fuego, es primero orar por su arrepentimiento. Es una desviación muy larga, perdón. A veces aquí encontramos en este capítulo la interpretación. Aquí estamos en Daniel 4, empezando en el versículo 22, Daniel da su interpretación. El rey eres tú, oh rey. Eso creo que ya hubiéramos entendido, porque también en el otro sueño, la estatua, en la cabeza de oro era Nabucodonosor. Lo mismo aquí, eres rey poderoso, tienes todo. Ahora estás reinando sobre casi todo el mundo. Entonces no hay ninguna duda que tú eres el árbol. ¿Pero qué pasó con el árbol? Iba a ser cortado. Es lo que Daniel no quería decir al rey. Eso va a pasar a ti. Dios te va a quitar tu reino. Y más, te va a quitar tu cordura. Te va a hacer actuar como animal. No solamente no vas a ser rey, casi no vas a ser humano. Esto que Daniel no quería decir al rey. Y claro, entendemos que este rey tenía que ser humillado. Eso es precisamente lo que le faltó. Es lo que le pasó. Porque este rey, poderoso, grande, pero también necio, orgulloso, no hizo caso ni al sueño ni a su interpretación. Aun con todo lo que había visto con Daniel y sus amigos, no quiso humillarse ante Dios. Dice que pasaron 12 meses. Y seguro que en este tiempo Nabucodonosor había pensado en el sueño, pero no pasó nada. La próxima semana, el próximo mes, 6 meses y no, pues todo está bien, estoy tranquilo, próspero como antes. Y por eso tenemos sus palabras de orgullo en versículo 30. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Ahora, humanamente hablando, Nabucodonosor tenía toda la razón. Hemos escuchado, ¿verdad?, de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Se acuerdan? Tal vez algunos eran construcciones famosas de las cuales leemos y ahora nada más hay ruinas de algunas. Pero en su tiempo eran las construcciones más impresionantes de todo el mundo. Babilonia tenía una. Los jardines colgantes de Babilonia. No sé si se acuerdan tal vez de la escuela. Construidos por Nabucodonosor para su esposa que extrañaba los montes de su tierra. Imagínense el dinero para eso. También los muros de Babilonia eran tan grandes, tan anchos, que un carro de 4 caballos podía andar arriba de él y dar la vuelta. Entonces, no, enormes esos muros.
toda la ciudad era una maravilla de construcción y con riquezas inimaginables. El problema es que Nabucodonosor pensaba que todo era por él, de su trabajo, por su reinado, y no dio la gloria a Dios. Y en un instante Dios le quitó todo. Todo, versículos 31 a 33. Pueden leer otra vez. Tu reino ha sido quitado de ti. Vas a andar con los animales. Vas a vivir con los animales. No vas a ser rey y no vas a vivir con las personas. Ahora, Nabucodonosor no fue convertido en animal. Fue afligido por un trastorno en donde pensaba que era animal y actuaba como animal. Este rey tan grande, tan poderoso, fue humillado a vivir como animal. ¿Qué aprendemos? Dios es soberano para vencer el orgullo de cualquier incrédulo. Y lo hace para salvar al pecador de su pecado. Como dije, esta historia es una ilustración de la salvación, lo que Dios hace para salvar a un pecador. No todos son reyes como Nabucodonosor, ni tenemos poder y riquezas como él, pero el orgullo, es el mismo. Y por ende, el rechazo de Dios por el orgullo es lo mismo para cada persona sin excepción, antes de que Dios vence su pecado y su orgullo y lo humille para salvarle. Ese es el problema para cada ser humano, sin excepción. Su orgullo le lleva a rechazar a Dios como el único salvador de pecados. Tú puedes tener conocimiento como Nabucodonosor. Hay un Dios. Perfecto. También Satanás cree que hay un Dios. Yo creo que Cristo vivió. Pero también Satanás y los demonios saben que Cristo vivió. Ese conocimiento nos va a ayudar. Nabucodonosor sabía, hay un Dios que puede interpretar sueños. Hay un Dios también que puede salvar a sus siervos del fuego. Nabucodonosor sabía eso aquí en la mente. Pero su orgullo no permitió que se humillara ante Dios para ser su Dios, para recibir esta salvación. Y es el problema de cada ser humano sin excepción. Salmo 14 dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Qué es eso? Orgullo. Puro orgullo. Entonces, ¿quién te creó? ¿Quién estableció esta creación de la nada si no hay un Dios? Pensamos que tal vez peor que la persona que admite, que dice que no hay Dios, es la persona que admite que sí hay un Dios, pero no se somete a él. Eso es peor. Mucho peor. Tú sabes que hay un Dios, de todos modos no quieres servirle. No quieres humillarte ante él. No es falta de conocimiento, es orgullo. Puro orgullo. Leamos por favor juntos en Romanos 1. Necesitamos ver cómo eso se aplica a nosotros, a los incrédulos hasta hoy en día. Romanos 1, versículos 19 a 23. Romanos 1, versículos 19 a 23. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Primero dice, nadie tiene excusa de no creer en Dios. No hay ninguna excusa. Su poder, su deidad se manifiestan en la creación, para que nadie tenga excusa. Él existe, si la gente quiere admitirlo o no. Y habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron a Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Sabiendo que hay un Dios poderoso, verdadero, los incrédulos le rechazan, mostrando que su orgullo les hace necios. Y esa necedad, ese orgullo, controla a una persona y lo hace como un animal. Lo mismo, fíjense aquí en versículos 23 a 25, Romanos 1.
cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué pasa? Una persona sabe que hay un Dios, no quiere admitirlo, y Dios le entrega a ser un animal. Términos que parecen ofensivos, ¿verdad? Pero tenemos que hablar la verdad. La verdad es la verdad. Cada incrédulo, cada uno, en su orgullo y por su rechazo de Dios, actúa más como animal que como criatura creada por Dios. Porque si reconoce que es criatura creada por Dios, entonces debería someterse a su creador. No lo hace, actúa más como un animal. Entonces tal vez no hay tanta diferencia entre Nabucodonosor y los incrédulos hoy en día. El mismo orgullo, el mismo rechazo de Dios y el mismo resultado. Más como animales que como hombres y mujeres. Y Dios dice, cuando eso pase, te entrega a inmundicia, a pasiones vergonzosas y una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No ignores a Dios y su palabra. Tú tienes una Biblia. Tú estás escuchando aquí la palabra de Dios siendo predicada. ¿Por qué sigues en tus pecados y rebeldía en contra de Dios? ¿Por qué? Por tu orgullo. Porque piensas que sabes mejor. Yo no sé nada. El pastor aquí no sabe nada. No sabe de mi vida. Yo no necesito a Dios. Estoy bien. Orgullo. Es muy peligroso continuar así, porque si vamos a Romanos 2, versículos 4 y 5. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesores para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí está el peligro. Escúchame. Ahí está el peligro. Dios es rico en paciencia. En su bondad te puede guiar al arrepentimiento. Pero cuando por la dureza de tu corazón no te arrepientes, lo único que haces es atesorar para ti ira para el día de ira. Juicio de Dios en el día final. No crees y no te humillas, no te arrepientes porque han pasado meses y años, y aunque el pastor habla de juicio, infierno, juicio, no te ha pasado nada. De hecho, en términos humanos, estás muy bien. O tal vez no. Pero tal vez alguien aquí puede decir, no, así como Nabucodonosor, mira esta gran vida que yo he construido, ese trabajo que yo tengo porque yo estudié, yo me he esforzado mucho. Con el sudor de mi rostro, por mis fuerzas, mira lo que ya tengo. Que Dios vence tu orgullo ahora, antes de que sea demasiado tarde para ti. Aquí Nabucodonosor no hizo caso a la palabra de Dios por medio del sueño. Pensaba que no era real, porque ya pasaron meses y nada. En 2 de Pedro leemos lo mismo. 2 de Pedro, capítulo 3. Estamos viendo otras porciones de la palabra porque es importante ver que no solamente aquí en Daniel. 2 de Pedro 3, 3 a 10. 2 de Pedro 3, 3 a 10. Sabiendo primero eso, que en los postreros días, estamos viviendo en estos días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque es el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, por algo subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y la perdición de los hijos de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto,
que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué nos dice? Siempre ha sido así. Los incrédulos siempre son como Nabucodonosor. No, pero no está pasando. Ya tengo sueños, ya escucho prédicas, yo voy a la iglesia, todo lo que dice no pasa. Entonces no creo, no lo he visto, no es cierto. ¿Dónde está este juicio del cual hablas, pastor? Yo ando bien mi pecado en todas esas cosas y no me pasa nada nunca. Pero dice, antes del diluvio era así también, hasta que vino el diluvio y todos murieron. Para Dios 1000 años, un día, Dios está fuera de tiempo. Para nosotros pasa una semana y es mucho. Pasa años, pues más, Dios no hace nada. Para Dios no es nada, es una gota. Y solamente porque tú no has visto ahora por tus ojos el juicio que Dios promete, no significa que no lo vas a sufrir. Porque Dios cumple su palabra. Dios hace lo que dice, siempre, sin excepción. Entonces necesitamos tener nuestro orgullo quebrantado. Para hacerlo, tal vez Dios tiene que quitar todo de ti. Tal vez para que seas salvo, Dios tiene que quitarte tu familia, un hijo, un padre, o quitarte tu salud, o quitarte todas tus posesiones, para que Él rompa tu orgullo y para que clames a Dios por la salvación. Tal vez lo que Dios tiene que hacer. Pero ¿por qué esperar hasta que tenga que ser tan fuerte? ¿Por qué no te arrepientes hoy? Antes de que Dios tenga que quitarte todo como hizo Nabucodonosor. ¿Por qué no puedes hacer caso a Dios hoy? Antes de que sufrir todo eso. Porque si Dios te va a salvar, Dios va a hacer lo que necesita hacer para salvarte. Mucho mejor humillarte ahora ante Dios. Mucho mejor que Él quite tu orgullo ahora, en vez de hacerlo a fuerzas como hizo aquí con Nabucodonosor. Porque Dios usó eso. Todo esto fue en su vida para salvarle. Lo que vemos al final de este capítulo. Dios es soberano para salvar al incrédulo de su pecado. Primero vence su orgullo. Primero quebranta su orgullo. Después le salva. Después de tantos años, Dios rompió el corazón de Nabucodonosor. No es que Dios no pudo antes. Dios pudo haberlo hecho mucho antes, pero decidió no. Que otra vez, hermanos, nos dé, espero, mucha confianza. Si Dios no ha salvado a esta persona con quien has orado por tanto tiempo, no es porque no puede, sino simplemente no es tiempo todavía. Podemos confiar. Lo que Dios hizo era muy fuerte. Ya vimos que quitó su reino de él. Andaba como animal. Después Dios le salvó. Y vemos de hecho algo de esperanza antes de que eso le pasó. Por ejemplo, el versículo 26, en la interpretación en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te queda firme luego que reconoces que el cielo gobierna. Dios estaba prometiendo, vas a estar así mal por un tiempo, pero cuando regreses ahí va a estar tu reino. ¡Qué milagro! ¿Qué pasa con cualquier país? El presidente, el primer ministro, el rey, se vuelve loco. Es lo que pasó aquí, se vuelve literalmente loco. Se le quita su oficio, ¿no? Se quita su autoridad. Y si después de algunos años regresa y dice, ya estoy mejor. Ok, bueno, puede ser presidente otra vez. No. O el rey, no voy ahora a ceder mi poder otra vez a esta persona. Pues sí pasó aquí. Nabucodonosor pasó por toda esta cosa, Dios te salvó. Aquí está tu reino otra vez. Qué milagro. También Daniel había dicho, pues, rey, arrepiéntete. Redime tus pecados por justicia, no por sus obras, por la justicia de Cristo, por supuesto. Había esperanza aún antes del castigo.
Pues lo vemos más. Versículo 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Ahí estaba en el campo un día con su pasto, desayunando. Y Dios hizo algo en él para que Nabucodonosor levantara los ojos y dijera: ya entiendo. Dios reina. Dios es soberano. Yo le alabo a Él. Levantó su vista a Dios. Le reconoció como el Altísimo. Y había resultados visibles. Él dijo: alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Qué hizo antes? Todos de mi reino alaben al Dios de Daniel. Alaben al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Pero él mismo nunca lo hizo. Dice: yo alabé, yo glorifiqué. Ya es personal para Nabucodonosor. Lo mismo que vimos al principio del capítulo, en versículo 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Ya había visto lo que Dios hizo con Daniel y esos 3 hombres. Ya dice: quiero decirles lo que Dios ha hecho en mí. Ahí está cuando vemos la salvación. Tú ves a un familiar, un amigo, y empieza a hablar de Dios, y empieza a leer la Biblia. Qué bueno. Pero tú sabes que Dios le ha salvado cuando ya dice: ya es mi Dios. Yo quiero alabarle. Yo quiero proclamar a todos lo que Dios ha hecho por mí, que me ha transformado, que me ha salvado. Ahí vemos la transformación. Ten cuidado entonces aquí en esta iglesia, porque todos ustedes tienen las palabras que decir, todos saben cómo explicar buena doctrina. Es muy fácil. Mi pregunta es: ¿Él es tu Dios o simplemente es el Dios de esta iglesia? ¿Tú crees en Dios para ti? ¿Tú crees que Cristo murió para ti? ¿Tú recibes la salvación que tú necesitas? ¿O simplemente dices: no, yo creo lo que la iglesia cree? Eso no va a salvar a nadie. No quiero que creas lo que creemos solamente para creerlo. Tú necesitas la obra de Dios personalmente en tu vida para ser salvo. Lo que pasó aquí es una transformación radical en Nabucodonosor. Vemos el fruto de lo que Dios había hecho. Y versículo 35 es uno de los versículos más claros en toda la Biblia de la soberanía de Dios. ¿Y quién lo escribió? Nabucodonosor. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ese ya es un hombre con perspectiva diferente. Si ningún hombre en la tierra es nada, ni el rey. Dios hace lo que quiere en el cielo, aquí en la tierra también. Nadie puede cuestionar a Dios. No deberíamos. Lo hacemos todo el tiempo. El incrédulo cuestiona a Dios en su orgullo, en su rebeldía. ¿No es cierto? Tú dices: pastor, hay una razón por la cual no vengo a la iglesia. Porque no me gusta un Dios así de como que tú hablas. Ajá, orgullo. Tú rechazas a Dios porque no es el Dios que tú quieres. Pero Dios es Dios. Entonces es mucho orgullo, mucho rechazo de Dios del incrédulo. Y no reconocemos que Él puede hacer lo que quiere. Pero hermanos, a veces también como cristianos cuestionamos a Dios. Decimos: Dios, ¿qué estás haciendo? Eso no se hace con un hijo tuyo. Eso no ve en las otras familias de la iglesia. Ellos no sufren como yo. ¿Qué estás haciendo? Y cuestionamos a Dios. Y si el rey Nabucodonosor, apenas salvo, nuevo cristiano, bebé en Cristo, podía reconocer: no cuestionas a Dios. ¿Cuánto más nosotros que sabemos mucho mejor? Que dejemos de cuestionar a Dios. Él hace lo que quiere en tu vida. Si no te gusta, Dios no tiene que cambiar lo que hace. Necesitas una nueva perspectiva. ¿Verdad? Es muy fácil decir: no, voy a orar para que Dios me quite la prueba. ¿Y qué si Dios no quiere quitarte la prueba? ¿Y qué si es la voluntad de Dios que la prueba continúe hasta que mueres? Porque Pablo tiene su aguijón en la carne y Dios dijo: no te la voy a quitar.
¿Todavía vas a servir a Dios, venir a la iglesia si Él te dice que no? Fácil venir a la iglesia cuando dice que sí. Yo voy a la iglesia y todo se arregla. Mi familia está bien, mis hijos. No, eso no es lo que pasa. Hay más problemas en la familia cuando vienes a la iglesia. Porque ya estás en la batalla espiritual. Si quieres una vida más cómoda, no vengas a Cristo. Si quieres una vida sin problemas y sin pruebas y todo tranquilo, no quieres ser cristiano. Porque ser cristiano cuesta. Vale completamente la pena, por supuesto, de ser adoptado hijo de Dios y vivir con Él para siempre. Pero cuesta todo lo que tienes y todo lo que eres. Si no estás dispuesto a sacrificar eso, no estás listo. Necesitas todavía que tu orgullo sea quebrantado para que Dios te pueda salvar. Pero Dios lo hace. Para terminar con ánimo. Dios quebrantó a Nabucodonosor y le salvó. Y vemos el versículo 37 cómo termina con alabanza. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, agradezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Lo que necesitas, tú que estás aquí no eres hijo de Dios, has escuchado de Dios, has visto sus obras, necesitas que tu orgullo sea quebrantado por un rey que no reina en orgullo. ¿Qué pasó con Cristo? El Rey de todo se humilló para vivir en este mundo con nada, sin nada, con nada. Cristo es el único que te puede salvar, porque no vas a ser un Dios egoísta, sino un Dios que sacrificó todo para que tú puedas tener la vida eterna. Cristo se humilló, y mucho más lo que tenemos que humillarnos para conocer a Dios. Cristo se humilló para que tú puedas ser salvo. No menosprecies su obra. No rechaces la salvación de Dios por tu orgullo y tu necedad. Dios es soberano para vencer el orgullo del corazón del incrédulo y salvarle sus pecados. Entonces, como cristianos, ¿qué necesitamos? Si Dios lo ha hecho una vez, tiene que continuar haciéndolo, ¿verdad? Porque Dios nos salvó y ya no tenemos más orgullo. Pues, ojalá que fuera así, pero no. Dios, si ha vencido una vez nuestro orgullo para salvarnos, tiene que seguir quebrantándolo día tras día tras día para ser más y más como Cristo. No tenemos nada, nada es nuestro. Ni tu familia, ni tu casa, ni nada, nada es tuyo. Todo pertenece a Dios. ¿Por qué entonces nos jactamos? ¿Por qué entonces tanto egoísmo y orgullo? Cuando Dios nos ha regalado todo. Salomón nos dijo en Proverbios: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Y algunos de ustedes tal vez lo han experimentado. Ustedes se han caído, y fuertísimo. ¿Por qué? Porque en su orgullo empezaron a ignorar lo que Dios dice. En su orgullo empezaron a desobedecer a Dios. ¿Y qué pasó? Hasta el fondo. Si has pasado por eso una vez, no lo vas a hacer otra vez, ¿verdad? Oramos que no. Y para ustedes que tal vez no se han caído tan fuertemente, tan obviamente todavía en tu vida, pues que no pase, ¿no? En tu vida. Que Dios quebrante nuestro orgullo, todos aquí en esta iglesia, para que no tengamos que pasar por la disciplina fuerte que Dios puede mandar a sus hijos. El problema es que vemos el orgullo muy fácilmente en los demás, pero no en nosotros mismos. Y con respeto, hermanos, bueno, primero lo he visto en mí, no hay ninguna duda. Y con mucho respeto lo he visto en ustedes. Porque cada vez que me vienen a mí y siguen acercándose a mí, por supuesto, tal hermano, tal persona, eso, y me ofendió eso. Vemos el orgullo de otros y no vemos el nuestro. No lo vemos. Tú piensas que estás bien. Yo soy el santo, yo soy espiritual, esta persona está mal. Y no ves esta viga que está saliendo de tu ojo. Tanto orgullo que tienes, que tenemos, y no nos damos cuenta. Si Dios lo quebrantó para salvarnos, ¿puede hacerlo ahora como cristianos? Sí. Necesitamos orar que lo haga, porque necesitamos eso en nuestra iglesia. Dios es soberano para salvar y para quebrantar el orgullo de cualquier persona, cristiano o incrédulo. Entonces Dios lo va a hacer.
Oramos que Dios salve a la persona aquí que no conoce a Cristo todavía como Salvador. Que Él te quebrante para que recibes lo que más necesitas en la salvación. Y hermanos, que oremos por esas personas. A veces son años, ¿verdad? Años y años que oramos por personas, no vemos nada. De hecho, parece que están peor que antes. Si Dios podía salvar a Nabucodonosor, puede salvar a tu ser querido también. Y ni le cuesta trabajo. Si Dios venció tu orgullo para salvarte, también puede quebrantar el orgullo de cualquiera para también salvar su pecado. Que oremos por eso, que no perdamos la esperanza. Y que Dios muestre este milagro aquí entre nosotros, iglesia. No queremos que pase mucho tiempo sin ver salvaciones aquí en esta iglesia local. No por nosotros, porque queremos que Dios siga haciendo su obra. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias que tú eres todopoderoso, el Dios altísimo, para quebrantar a cualquier persona y salvar de su pecado. Señor, salva a aquellos que asisten aquí y no son cristianos todavía. Salva a sus familiares, salva a sus seres queridos, Señor, para que puedan conocerte, para que puedan ser tuyos para siempre. Úsanos también, Señor, usa esta iglesia, si sea tu voluntad, pues salva a tu pueblo. Y también con tus hijos, Señor, quebranta nuestro orgullo. Ayúdanos a no enfocarnos tanto en nosotros, sino reconocer que todo lo que tenemos viene de ti. En el nombre de Cristo. Amén.